Hola niños, ¿cómo están? ¿Se acuerdan de mí? Soy Samuel. El domingo pasado mi mamá les contó la historia de cómo fue que yo fui un milagro porque ella no podía tener bebés. Pero aquí estoy, soy Samuel. Ya he crecido un poco y hoy me van a llevar a un templo con un sacerdote que se llama Eli. Se supone que él me va a cuidar de ahora en adelante porque mi mamá le prometió a Jehová que yo iba a hacer para él. Así que les voy a estar contando qué va pasando. Bye. Hola chicos, soy yo de nuevo. Ya llevo aquí unos años y la verdad es que he aprendido mucho. He aprendido mucho de la palabra de Dios y he aprendido de lo que a él le agrada y lo que no. Él me ha enseñado mucho. Él es un buen mentor, él es un buen profesor, pero lo único que no me gusta es que tiene dos hijos que hacen lo que se les da la gana. Lo tratan mal, hacen cosas que no deben hacer en el templo, cometen pecados y todo el mundo se da cuenta y Eli no les dice nada. Eso es lo único que me molesta. Pero la verdad es que he aprendido mucho aquí. Aunque soy muy joven, sé que puedo servirle a Dios ya. Sé que puedo aprender de su palabra ya, siendo aún tan pequeño. Y sé que por eso Jehová va a poder usarme mucho. Samuel, Creo que Eli me está llamando. Eli, ¿me llamaste? No te he llamado. Samuel. ¿Otra vez? Pero me dijo que no me necesitaba. Eli, ¿me llamaste? No te he llamado. Ok. Samuel. 3 veces, pero ya ha ido muchas veces y me dice que no me necesita. Eli, ¿otra vez me llamaste? No te he llamado. Si alguien te llama, di Jehová, aquí estoy, escucho. Ok. Samuel. Habla, Jehová, porque tu siervo oye. Hola niños, yo me levanté porque ustedes vieran todo lo que me dijo Jehová. Jehová nunca me había hablado a mí, es la primera vez que esto pasa. Y la verdad sí me asusté un poco, pero me sentí honrado porque él me usó a mí siendo un niño. Me hace pensar que él puede usar a todos los niños. Solo es que nosotros dispongamos nuestro corazón. Él me dijo muchas cosas terribles sobre Eli. ¿Recuerdan a sus hijos? Los que no hacen caso y Eli no les dice nada. Jehová me dijo que él lo iba a castigar por no decirle nada a sus hijos, porque sus hijos hicieron cosas muy malvadas en un templo de Dios que era un lugar santo. Y Jehová me dijo que ya era el tiempo, que el mismo día los tres iban a morir. Y yo no sé, yo no puedo volver a dormirme porque eso me pone muy triste, porque Eli es mi maestro y no sé bien cuándo va a pasar. Cosas muy difíciles para este pueblo y no sé si podamos volver a hablar pronto. Espero que sí. Por ahora, pórtense bien, niños. Hola, niños. Soy Samuel y como pueden ver ya he crecido. Tengo que contarles algo muy triste. Cuando Jehová me dijo eso de Eli me preguntó, me dijo que por favor le contara. Y yo no le quería contar porque sabía que iba a ser muy triste para él saber eso. Pero le conté. Y él lo tomó normal. Dijo, bueno, ese es mi futuro. Resulta que el arca de Jehová, donde habitaba la presencia de Dios, estaba con nosotros. Pero hubo una guerra y los israelitas decidieron llevarse el arca. Elí no sabía y cuando llegaron a pelear, los filisteos se la robaron. Cuando Elí se enteró de esto y de que además en esa guerra habían matado a sus 2 hijos,
el corazón de Elí se paró, y él estaba junto a una ventana. Cuando su corazón se paró, él se cayó de espaldas y se golpeó en el cuello con una silla. Y murió en ese instante, se desnucó. Fue un momento muy triste para todos, porque había muerto Elí el mismo día que habían muerto sus 2 hijos, y además habíamos perdido el arca, que era la presencia de Dios. Gracias a que Dios es todopoderoso, la pudimos recuperar, pero duró mucho tiempo, casi 6 meses lejos de nosotros. Cuando los filisteos la robaron, su cuerpo se empezó a llenar de tumores, porque Dios no quería que su arca estuviera con ellos. Así que ellos se la empezaron a pasar de pueblo en pueblo y todos se llenaban de tumores, las personas morían. Así que decidieron devolverla en unas vacas que llevaban detrás suyo el arca cargándola, y Dios guió a las vacas al campamento de nosotros, y así recuperamos el arca. Aún así, el pueblo de Israel es un pueblo muy difícil. Ellos dicen que aman a Dios, pero en su corazón no es así. Dios ha sido nuestro rey por mucho tiempo, pero ellos, el pueblo, está diciendo que quieren un rey que venga de nosotros. Dicen que quieren un rey como los otros pueblos. Yo me enojé mucho al principio y les dije a ellos que les pasaba, que estaban hablando, pero Dios me ha dicho que si ellos quieren un rey, pues que se lo dé. Así que aquí estoy. Dios me ha dicho que venga acá a un pueblo y que le prepare una fiesta, pero la verdad no sé ni quién es. Entonces, apenas sepa, les voy a contar. Si no alcanzo a contarles, espero que él pueda contarles su historia. Chao, niños. Hola niños, les habla Ilén Castañeda de la Iglesia del Santo de Israel. Hoy los saludamos y les queremos decir que los extrañamos mucho. Como pudimos ver ahora en la historia que nos acaba de contar Samuel, vemos que por el hecho de que seamos niños o seamos pequeños, no significa que Jehová no pueda usarnos. Solamente debemos permitir que Él lo haga, y que cuando Él nos llame, no nos quedemos durmiendo, sino que le digamos: aquí estoy, Señor, háblame porque te estoy escuchando. Así podemos llegar a hacer grandes cosas como lo hizo Samuel, quien llegó a nombrar el primer rey de Israel, que aún no sabemos quién es, pero lo sabremos. Entonces, niños, que no tengamos miedo, que nadie nos diga que no podemos hacerlo porque somos muy pequeños. Además, pudimos aprender que Elí fue castigado porque no castigó a sus hijos, porque los dejó hacer lo que ellos quisieran. Entonces, cuando vemos que nuestros padres nos castigan o nos dicen que no hagamos algo, no es porque quieran molestarnos la vida, sino porque Dios les pide que lo hagan. Porque si no lo hacen, habrán consecuencias para ellos y también para nosotros. Entonces, niños, los amamos mucho, los extrañamos mucho y esperamos poder vernos aquí en la iglesia juntos de nuevo.
Buenos días, amados hermanos. Hoy nuevamente, hoy domingo, estamos llevando la palabra de Dios. Espero que hayan tenido una semana de bendición en victoria. Amén. Vamos a orar. Padre Santo, yo te doy gracias en el nombre de Jesús por este nuevo día, Dios de la gloria. Yo te pido que perdones mis pecados. Perdona los pecados de la congregación, Padre de la gloria. Yo te pido que tú me ilumines, Señor, para poder llevar tu preciosa palabra. Reprendemos al diablo, todo espíritu inmundo que quiera traer distracción, que quiera traer sueño, cansancio, incredulidad. Lo echamos fuera en el nombre de Jesucristo. Y la iglesia dice amén. Amados hermanos, hoy tenemos una palabra que el nombre es los dones del Espíritu Santo. Amén. Nosotros cuando recibimos a Jesucristo en nuestro corazón, fuimos sumergidos e introducidos al cuerpo de Cristo. La palabra bautizar significa sumergir, introducir. Por eso cuando ustedes lean en la Biblia sobre el bautismo en Cristo, se refiere a que nosotros ya entramos al cuerpo de Cristo. No es el bautismo en agua, no es el bautismo en el Espíritu Santo, es que ya somos salvos, amén, porque algunos malinterpretaron este versículo y entonces algunas personas bautizan solo en el nombre de Jesús, mas Dios estableció que es en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Pero volvemos al tema. Como nosotros pertenecemos ahora al cuerpo de Cristo, todos tenemos un propósito en la vida, amén. Así como en el cuerpo natural tiene muchos miembros, los brazos, las piernas, los ojos, la boca, los oídos, todas las cosas que tenemos. Y si algún miembro de este cuerpo no está en funcionamiento, deja de funcionar, se degenera y muere, lo mismo sucede con nosotros, amén. Si no estamos activos en el cuerpo de Cristo, cumpliendo alguna función, vamos a enfriarnos y vamos a morir espiritualmente. Por eso Dios nos puso a todos sin excepción a funcionar. Y la primera función que tenemos como creyentes es llevar el Evangelio, ganar almas para Cristo, amén. Todos las hacemos de maneras muy diferentes. Algunos invitamos personas a la iglesia, otros les llevamos el Evangelio con la Biblia en la mano. El testimonio es muy importante para ganar personas, amén. Porque Dios nos va a pedir cuentas de cada una de estas cosas que hagamos. Dice la palabra de Dios en 1 Corintios 12:1. No quiero, hermanos, que ignoréis acerca de los dones espirituales. Sabéis que cuando eras gentiles se os extraviaba llevándoos como se os llevaba a los ídolos mudos. Entonces, ¿qué es lo que el Señor nos está diciendo aquí? Que para Dios es muy importante que nosotros sepamos los dones espirituales. O sea, con lo que Dios nos equipó, amén. Que podemos contar con el nombre de Jesucristo. Podemos contar con los dones y el poder de Cristo. Podemos contar con el nombre de la sangre de Cristo, el nombre de Jesús, nombre sobre todo nombre, pero ante todo con su poder que lo da el Espíritu Santo a través de los dones, amén. El Señor siempre ha hecho milagros en toda la humanidad, incluso antes de que apareciera Jesús, porque Él nos ama, amén. Y entonces por eso mucha gente piensa que fueron las imágenes, que imágenes milagrosas, y no, Dios es el que hace los milagros, amén. Y ellos son engañados con esas cosas. ¿Y por qué son engañados? Precisamente por negarse a creer en Jesús. Hay gente que no quiere nada con Dios, nada con Jesucristo. Hay gente que uno les habla el Evangelio y les dice, no, déjeme así, yo ya tengo mi religión, y no quieren. Entonces por eso es que son engañados. Y dice en la segunda de Tesalonicenses capítulo 2, versículo 9, inicuo cuyos advenimientos por obra de Satanás y con gran poder, y señales y prodigios mentirosos, y con todo engaño e iniquidad para los que se pierden por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Por eso Dios les envía un buen engañoso para que crean la mentira a fin de que sean condenados todos los que no creyeron en la verdad, sino que se complacieron en la injusticia. Aquí le está diciendo que como la gente no quiso aceptar a Jesús, porque la gente quiere una religión que les permita y acepte su pecado, así como hoy en día muchos cristianos quieren vivir todavía en el pecado, pero ellos dicen amar a Dios y que Dios los ama y que así todo bien. No, eso no es verdad, hermanos. La palabra de Dios es muy clara, amén. Uno tiene que nacer de nuevo, ser una nueva criatura, amén. ¿Por qué? Porque no hay nada más peligroso que conocer la verdad y uno negarse a obedecerla. Porque eso produce, vimos en una prédica anterior, dureza de corazón. Y eso tiene una respectiva consecuencia, que es la condenación eterna. Amén. Ahora, sabemos que Dios reparte los dones a través del Espíritu Santo. A quien Él quiera, cuando Él quiera y como Él quiera.
Y precisamente lo hace para que nadie se crea más que los demás, porque hay personas que piensan que porque tienen un don son mejores personas o más importantes que los demás. En la 1 Corintios 12, versículo 4 dice: ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. Entonces, ¿qué vemos acá? Que los dones del Espíritu los da, como dice la misma palabra, el Espíritu Santo, pero los ministerios los da Jesucristo. Amén. Y todas las dos cosas, tanto los dones como los ministerios que da Jesucristo deben ser usados provechosamente para la iglesia. No es para que la gente se aproveche esos dones, no es para buscar provecho propio, como algunas personas piensan, que pueden utilizar el don para sacarle lucro al asunto, y eso no está bien. Amén. Recuerden que es para que Dios sea exaltado, no para que el hombre sea exaltado. Amén. Vemos en Efesios capítulo 4, versículo 11, y está hablando de Jesús, que dice: y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. Mire que Dios es el que los constituye. Estos son los que se llaman los famosos dones de púlpito. O sea, una persona no puede estudiar para ser pastor. Un pastor no puede llamar a otra persona a pastorear. El que lo llama es Jesucristo. Amén. Un pastor lo que hace es confirmarle el llamado a otra persona y ungirlo, pero el que lo llamó fue Jesús. Si Jesús lo llamó, va a prevalecer, Dios lo va a respaldar en todas las áreas. Si Jesús no lo llamó, eso no va a prevalecer, pero el tiempo mientras Él dure trabajando con eso, Dios va a respaldar su palabra, no a Él, a su palabra, porque Dios siempre respalda su palabra, no importa quién la diga. Amén. Entonces, Jesucristo llama a los ministerios muchas veces a las personas que uno menos se imagina. Por eso la palabra de Dios dice que Él toma de lo más vil y de lo más menospreciado para avergonzar a los que se creen tener derecho de ejercer ese ministerio. Porque nosotros vemos muchas personas que viven criticando a los ministros de Dios. ¿Por qué? Porque hay personas que creen que ellos sí merecerían ser pastores y no los demás, y viven criticándonos. Entonces, antes de criticar a los verdaderos ministros de Dios que Él llamó, porque sabemos también que hay algunos que se llamaron a sí mismos, pensando que era un negocio más. Y lógicamente vamos a darnos cuenta de que si Dios lo llamó, la obra va a prevalecer, Dios lo va a respaldar, y Dios va a respaldar su economía, le va a llevar ovejas y todo. Si Dios no lo llamó, va a tener una catástrofe financiera y espiritual, que incluso eso hasta lo puede desanimar a él y mandarlo para el mundo, y fuera de eso va a hacer quedar mal la iglesia de Cristo, como ha sucedido muchas veces. Porque cuando uno es llamado por Dios a pastorear, ese es un privilegio maravilloso. Eso es para muy pocas personas de la humanidad. Es uno de los cargos más altos en dignidad que puede haber sobre la tierra. El ser pastor es ser mucho mejor que ser el rey de una nación, porque nosotros somos servidores directos de Dios. Eso es una bendición muy grande. La gente a veces ni respeta ni entiende eso. Amén. Entonces, sepa que Dios va a respaldar su palabra, no importa si esa persona la llamó al ministerio. Mientras la persona esté llevando la palabra, así no sea pastor, pero se crea pastor, Dios va a respaldar su palabra. Amén. Pero Él no va a respaldar a la persona que usurpa ese cargo. Él no la va a respaldar. Amén. Dice la palabra de Dios en Filipenses 1, versículo 15. Algunos a la verdad predican a Cristo por envidia y contienda, pero otros de buena voluntad, sin ánimo de lucro, sin ningún interés personal. Amén. Así es cuando una iglesia es prosperada, y cuando yo hablo de prosperidad no se refiere a cantidad, porque yo le doy gracias a Dios que nos dio una iglesia hermosa, pequeña, pero es una iglesia contundente. Yo nunca quise ser pastor. Cuando Él me llamó a pastorear, lo primero que yo le dije: Señor, yo no quiero una iglesia grande. Yo entiendo que una iglesia grande es una iglesia llena de problemas, con muchas cosas, y se le sale uno de las manos. Yo quiero una iglesia pequeña, que yo pueda conocerlos a todos, que todos me conozcan a mí. Incluso yo le dije que yo no le quería colocar el letrero a la iglesia, y que ustedes hasta el momento se han dado cuenta que no le hemos colocado letrero, ni le colocaremos. Amén. Nosotros no necesitamos promocionar ninguna iglesia, nosotros necesitamos promocionar la salvación de las personas. Tenemos es que exaltar a Jesucristo. Amén.
Entonces, las personas que Dios nos llamó a pastorear, el diablo las usa cuando son envidiosos y comienzan a hablar mal de los otros pastores, amén. Pero ellos corren el riesgo incluso de enojarlo, porque ellos se olvidan que Él fue el que nos escogió, y si usted critica a una persona que porque Dios la colocó ahí, usted está criticando a Dios, o sea, le está diciendo Dios se equivocó. Ahora, tener los dones del Espíritu Santo no hablan de la persona, hablan es de la gloria y la misericordia de Dios. No hablan de la rectitud ni la honestidad de esa persona. No crea que porque una persona tiene el don de profecía usted puede confiar en ella o prestarle dinero que porque es profeta se lo va a devolver, o que va a hacer negocios con él y que él no te vaya a tumbar. No, eso pueden tener el don, pero si no son personas honestas ni son personas correctas, esas personas hacen cosas terribles, amén. No todos, algunos, pero por eso la persona tiene que colocar siempre los ojos en el Señor, ¿sí? Y no dejarse engañar que porque tiene el don entonces es la maravilla. No, ellos solo son vasos de barro que contienen un tesoro inmarcesible, o sea, algo que no se marchita, contienen la gloria y el poder de Dios, amén. Nosotros vemos, por ejemplo, en la Biblia cantidad de profetas que incluso iban y maldecían al pueblo de Israel. ¿Sí? Y en Corintios 13 vemos que nosotros podemos tener todos los dones del Espíritu, pero que si no tenemos el amor de Dios, no somos nada, amén. Vemos, por ejemplo, que en la iglesia de Corintios, que es iglesia que va en Grecia, se movían casi todos los dones del Espíritu, y eso que era una de las iglesias más carnales que existían, ¿sí? Pero como Dios es bueno, donde más se necesita de la ayuda, Él está ahí. Por eso la Biblia dice que donde sobreabunda el pecado, sobreabunda la gracia, amén. Entonces por eso era que en esa iglesia se movían más los dones del Espíritu Santo. Ahora, quiero hablarles algo respecto a la profecía. Si nosotros tenemos una buena comunión con Dios y una comunicación con Él, nosotros no necesitamos un profeta, hermanos. Los profetas Dios los envía para cuando una persona se está alejando, cuando una persona no tiene guía, no tiene dirección, cuando no leemos la palabra. Es cuando el Señor envía a sus profetas. Incluso hasta en sueño nos trata de hablar, a ver si le ponemos atención. Amén. Hay varios grupos en los dones del Espíritu Santo, y vamos a comenzar a mirarlos cuáles son. Uno de esos grupos se llaman los dones de ayuda. Amén. Esos se mueven dentro de la iglesia. Estos dones, aunque no van acompañados con sanidades, ni milagros, ni el poder de Dios, sí van adornados con el amor y la unción de Dios. Esto es lo que vamos a leer. Están en Romanos capítulo 12, versículo 6. Dice, de manera que teniendo diferentes dones, según la gracia que nos es dada, si el de profecía, úsese conforme a la medida de la fe, o si de servicio, en servir, o el que enseña en la enseñanza, el que exhorta en la exhortación, el que reparte con liberalidad, y el que preside con solicitud, y el que hace misericordia con alegría. Amén. Entonces estos son los dones de ayuda a la iglesia. Pues vamos a desmenuzar uno por uno. El don de la profecía que se habla aquí en no es el don de profeta, o sea, el profeta como tal que conocimos en el Antiguo Testamento, porque sabemos que esas personas eran enviadas por Dios para guiar al pueblo. Amén. Ellos estaban para advertirle a los reyes y a los pueblos que no hacían caso de las ordenanzas de Dios. Ellos venían acompañados con el poder de Dios, con prodigios, milagros. Vimos el caso de Elías, de Moisés, de Eliseo. La profecía que vimos ahorita en este versículo en Romanos, ya no es la de advertir, porque para eso tenemos la Biblia, porque la Biblia dice que tenemos la palabra profética más clara que seguir. O sea, todas las profecías en las que Dios advierte están en la Biblia. Ahí está todo lo que va a pasar de aquí hasta que Jesús venga. Amén. Entonces no necesitamos profetas que nos vengan a advertir nada, sino que esta profecía que se habla aquí es la profecía del nuevo pacto, que es para edificar, para exhortar o animar, o sea, para consolar. Dice en la 1 Corintios capítulo 14, versículo 13, pero el que profetiza habla a los hombres para edificación, exhortación y consolación. La profecía jamás es para decirle a usted con quién se va a casar, qué negocio debe poner, qué número le va a salir de la lotería, porque eso va en contra de la palabra de Dios.
Porque nosotros vemos que hay una iglesia donde le dicen a uno todas esas cosas, lo mismo que dicen los brujos, salud, dinero y amor. Estas personas son personas, las que hablan profecías son inspiradas por Dios con alguna palabra profética, para que se la den a la iglesia, no a nivel personal. Porque es que uno ve una cantidad de falsos profetas hablando cosas, no son profetas, se creen profetas, que porque de pronto Dios alguna vez les inspiró una palabra y la dieron a la iglesia, entonces ya todos los días quieren inventarse una nueva palabra. Estas personas hacen mucho daño a la iglesia. Mire, yo conocí una señora que ella se creía profeta y nosotros no le caíamos muy bien, entonces ella le decía a las personas de la iglesia, el Señor te dice que tú te debes ir de esta iglesia para otra. O sea, ella sacando personas de la iglesia. La pregunta que yo hago es, ¿ella estaba al servicio de quién? ¿De Dios o de Satanás? Sí, porque uno no puede desmembrar el cuerpo de Cristo. Es muy diferente que una persona diga, bueno, yo quiero irme a otra iglesia a servir, no a salir a hacer menos o no a hacer nada. Porque la gente cuando está enojada se va a la iglesia y dice que es que Dios les dijo que se fueran y no salen, es para peor. En lugar de aumentar, te crecen, o sea, retroceden, y la palabra de Dios dice, si retrocedes, no agradará a mi alma. Sí, pero usted debe serle fiel a su iglesia, esté en su iglesia, sirva en su iglesia, hable bien de su iglesia, gane almas, apoye a su iglesia, eso es lo que el Señor lo llama. Pero hay personas que no, que son, como dicen Judas, son estrellas errantes, ¿sí? Como olas del mar que son empujadas de un lado para el otro, amén. Y uno va a mirar su vida personal y son unas catástrofes personales. Ahora, cuando esta persona que estamos hablando de Romanos, que son las personas de la profecía, donde dice que el de la profecía sí, úsese conforme al Señor, esas personas cuando dan alguna palabra profética deben ser juzgadas por los espirituales de la iglesia. Dice la palabra de Dios en 1 Corintios 14, 29, asimismo los profetas hablen 2 o 3 y los demás juzguen. Vemos en este caso que en la iglesia hay bastantes personas que pueden hablar profecía. Dese cuenta que no son los profetas del antiguo pacto en que cuando ellos venían a hablar, ¿quién los iba a juzgar? No, ellos llegaban era a juzgar a los reyes y a los pueblos, a ellos no los juzgaba nadie. Estamos hablando de la profecía del nuevo pacto, porque vuelvo y le repito, todas las advertencias que Dios habla proféticas están en la Biblia, o si no, mire todos los profetas. Mire Elías, mire Zacarías, mire todos, y mire el Apocalipsis, o mire lo que dice Pedro, lo que dice Pablo. Mire todo el Nuevo Testamento, ahí hay una cantidad en la que Dios nos advierte las cosas que están pasando ahorita y las que van a pasar, amén. Ahora, como cualquier persona puede ser usada por Dios para dar una palabra profética en la iglesia, debemos pensar con cordura, porque hay personas que piensan que porque Dios les inspiró una palabra profética, ya se creen profetas y ya quieren que todo el mundo les dé la venia y que los llamen el profeta, ¿sí? Como está pasando hoy en día en muchas iglesias, que si el pastor es el apóstol, por obligación la esposa es la profeta. No, eso no es así. Eso son cosas que cada quien se cuelga títulos que no le corresponden. Por eso la Biblia dice que no debemos tener más alto concepto que el que debiéramos tener, que debemos pensar con cordura. ¿Por qué? Porque muchas personas se creen mejores que los otros, solo porque Dios les inspiró una palabra. Pero acuérdense que Dios utilizó un burrito para corregir a un profeta. ¿Eso qué significa? Que Dios puede utilizar a cualquier persona, que lo importante es el mensaje, no el mensajero. Incluso vemos que Saúl profetizó cuando lo ungieron, recuerdan, como rey. Pero por la ira que te le dio, por los celos y por la envidia, vimos cómo él terminó de mal. Si se dan cuenta que el don no habla de la persona, el don habla del poder y de la gloria de Dios. Y lo mismo vemos a Caifás. Caifás profetizó que Jesús iba a morir por todos. Y eso que él mismo participó en la muerte de Jesucristo. Sí, él profetizó, pero ahí estamos hablando es la gloria de Dios, no de la persona. Amén. Entonces vamos a ver el siguiente don, se llama el don de servicio. En este grupo están incluidos los sugieres, el grupo de alabanza, las personas que hacen el aseo y el mantenimiento del templo y otras actividades relacionadas con el buen funcionamiento de la iglesia. Usted sabe que en la iglesia se necesitan muchas cosas. Es necesario que todas estas personas que integran estos grupos tengan la gracia y la disponibilidad de tiempo. Que tengan el don para que no les quede difícil hacer el trabajo. Cuando una persona tiene el don
Es muy fácil hacerlo, hermano. Cuando una persona tiene el don para dibujar, hace el dibujo, no necesita ayuda de nadie. Pero si no lo tiene, va a necesitar ayuda de otro. Lo mismo, si un ujier no tiene el don para ser ujier, va a estar pidiéndole ayuda a los demás a todo momento. O posiblemente no lo va a hacer con amor, o no va a tener tiempo ni disponibilidad. Amén. Ahora, y como estas personas son notorias en la congregación, porque ellos están a la vista de todos, usted sabe que uno entra y el primero que uno ve son a los ujieres, ellos son los que los llevan a donde los sientan a uno, y se sienta uno y uno ve a las personas de la alabanza. Sí, todas esas personas deben dar muy buen testimonio deben tener. Y tampoco deben tener deseos de protagonismo, no deben querer figurar ni ser exaltados, porque acuérdense que toda la gloria y toda la honra y todo el poder es para nuestro Señor Jesucristo. Amén. Vamos a ver ahora el grupo, el don de la enseñanza. En este grupo están incluidos los profesores de escuela dominical, las personas o líderes que predican en la congregación, los que enseñan en el instituto bíblico o los que enseñan en reuniones familiares. Este no es el don de maestro. Recuerden que Dios instituyó, Jesús fue el que constituyó apóstoles, evangelistas, pastores, maestros, ¿recuerda? Entonces, los maestros es otra cosa. Ellos son del don de púlpito, amén. Eso es muy diferente. El don de maestro tiene esta habilidad, que no estamos hablando del don de la enseñanza, sino el don de púlpito de maestro, antes de que pasemos al don de enseñanza para que aprendan a diferenciarlos. Una persona que tiene el don de maestro conoce la Biblia de arriba abajo, desde la primera a la última hoja. Quizás no se sepa todos los versículos y todos los capítulos, pero tiene idea cuando le preguntan algo en qué libro está. Quizás, como repito, no en el capítulo, no en el versículo, pero sabe dónde está. Le queda muy fácil explicar la palabra de Dios, tanto que le puede entender desde el más pequeño hasta el más grande. Ese es el don de maestro. Dios le da revelación a esas personas. Amén. El don de maestro, esas personas, hay pastores que tienen, también no solamente tienen el don de pastor, sino van acompañados del don de maestro, y eso le ayuda mucho a un pastor. Pero hay personas que solamente tienen el don de maestro, pero no pastorean. Entonces ellos predican en diferentes iglesias, viajan mucho, mientras que el pastor no, él se queda en su iglesia. Él viaja muy poco cuando tiene el don de maestro, porque un verdadero pastor no le gusta viajar mucho ni visitar muchas iglesias. Él le gusta y él ama su iglesia, ama a sus ovejas, ama a su congregación. Amén. Así la congregación no lo ame. Bueno, en 1 Timoteo capítulo 3, versículo 2 dice: procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, como un obrero que no tiene de qué avergonzarse y que usa bien la palabra de verdad. Entonces, como en todo buen servicio que hacemos para Dios, primero debemos tener buen testimonio. Y si uno tiene el don de la enseñanza, no le cuesta ningún trabajo enseñar a los demás. Mire, hermano, las profesoras de escuela dominical, los profesores de escuela dominical, los que enseñan en células y todo, deben de tener esa gracia para llamar y captar la atención de las personas. Deben tener sabiduría, deben estar listos a responder cualquier pregunta. Deben ser muy sabios. Esa es la gracia, ese es el don que Dios le daba a ellos. Amén. El otro requisito es que estudien mucho y que entiendan bien las escrituras, que sepan de qué es lo que están hablando, porque cuando uno enseña la Biblia tiene que saber esto, y es muy importante, que Dios le va a pedir cuentas de lo que usted hable. La palabra de Dios es muy clara cuando dice que usted no le puede ni quitar, ni añadir, ni pervertir la palabra de Dios, como hacen algunos hoy en día. Amén. Dice en Santiago capítulo 3, versículo 1: hermanos míos, no os hagáis maestros muchos de vosotros, sabiendo que recibiremos mayor condenación. Entonces, si uno habla la palabra de Dios y la va a enseñar, es que sepa. Ahora, si sabes poco y le vas a hablar a otra persona que no sabe nada, enseña lo que sabes. No se ponga a añadirle, ni a meterle cuentos, ni cosas raras, ni vientos de doctrina, ni experiencias personales. La Biblia es suficiente. Una experiencia personal es bueno como un ejemplo, no como un dogma. Amén. Vamos a mirar ahora el don de exhortación, también se llama el don de animar. Exhortar es animar. Exhortar no es ir y regañar al otro, ¿no? Porque algunas personas dicen, uy, eso le pegué una exhortada que lo deje al borde del suicidio. No. Exhortar es lo deje animado para que siga con Dios. Entonces, en este grupo están incluidos las personas que evangelizan. Ahora, no son evangelistas.
Es muy diferente una persona que evangeliza y diferente a un evangelista. El evangelista es una persona que tiene poder de Dios. Esas personas cuando van a algún sitio no tienen que hacer publicidad, Dios les llena estadios, les llena parques, les llena plazas y van con poder de Dios, hay sanidades, prodigios, milagros. Esos son los evangelistas. Mientras que una persona evangeliza es el que va y expone el plan de salvación, el que le da a conocer a otros. Entonces, unas personas que evangelizan, ellas pueden tener el don de exhortación, sobre todo si evangelizan mucho, donde quiera que vaya, si animan a las personas que se han apartado, que se los encuentra y generalmente las personas que tienen ese don de exhortación, hay veces Dios las acompaña con palabra de conocimiento o con palabra de sabiduría que vamos a mirar más adelante. Amén. Son personas que buscan a los que se tratan de alejarse de Dios. Son personas que llaman a preguntar a las personas por qué no han ido, que pasan a recoger a otras, que visitan a los hermanos, que han dejado de asistir a la iglesia. Algunos trabajan en el grupo de consolidación, llamándolos, y ellos tienen mucha gracia para hablar. Entonces en eso se sabe que la persona tiene el don de exhortación. Amén. Ahora vamos a ver el don de repartir con liberalidad. En este grupo están las personas que quieren servir, pero por sus ocupaciones no pueden cumplir horarios para un oficio dentro del templo. Generalmente son empresarios. Entonces, como ellos no pueden servir en el templo porque ellos no pueden ajustarse a un horario de llegada, de salida o algo, entonces Dios coloca en ellos un deseo de ayudar económicamente a la iglesia y a los necesitados. Las características de ellos es que son dadores alegres, amén. Ellos son fieles diezmadores. Dios los bendice con una holgada economía precisamente por ser así. Son personas con muy buenos salarios o son ministros de Dios que ayudan a las misiones desinteresadamente, amén. Y les gusta ayudar a la gente. Ellos no solamente dan el diezmo, incluso dan ofrendas a la iglesia. Ellos apoyan y desinteresadamente. Ellos no apoyan para que le coloque un letrero grande. ¡Ay, fulanito acabó de dar tanto! Porque hay personas que son así, que comienzan a decirle, pastor, pero yo soy el que más diezmo, yo tengo derecho a opinar. No, hermano, si usted va a diezmar, hágalo desinteresadamente. Pero si usted va a diezmar para decirme a mí cómo dirigir la iglesia, o qué palabra debo predicar, o a quién debo colocar, está perdiendo el tiempo porque yo no lo voy a hacer, hermano. Yo dependo totalmente de Dios. Si usted no quiere ayudar, Dios colocará a otro porque Dios no se vara. Dios bendice a todas las personas que ayudan a su iglesia. Amén. Ahora vamos a mirar el don de presidir. Presidir significa organizar en algún área. En la iglesia hay muchas áreas diferentes. Este es un grupo de personas que colocan sus conocimientos adquiridos, sus estudios o sus experiencias laborales y las ponen de una manera alegre y amorosa al servicio de la iglesia sin cobrar honorarios. Vemos que son personas de todas las profesiones, son médicos, abogados, arquitectos, enfermeras, contadores, constructores, etc. Y todo lo hacen con diligencia y amor al Señor. Amén. Estas son personas que se requieren mucho en la iglesia. Sí, pueden ser ebanistas, ornamentadores. No importa lo que usted sepa, su oficio, usted la puede poner al servicio de la iglesia y Dios lo va a bendecir. Amén. Vamos a mirar ahora el don de misericordia. Este es un grupo de personas que les gusta acompañar a las personas que están enfermas, a las personas que están tristes, atribuladas, a las personas que tienen tragedias personales, familiares, conyugales, tienen tristezas. Ellos asisten a los servicios fúnebres de esas personas. ¿Sí? Les gusta ir a los funerales, a acompañar a los dolientes. Sí, y se preocupan también por las personas privadas de la libertad, o sea, se preocupan por los presos. Les gusta visitar cárceles, llevando consuelo y ayuda a la palabra de Dios. Ellos constantemente están visitando a otros hermanos en sus casas, a ver si necesitan algo. Pero ellos también acompañan a las personas que están pasando momentos felices. Como dice la palabra, ellos lloran con los que lloran y ríen con los que ríen. Y créame que esas personas se necesitan mucho en la iglesia. En la iglesia necesitamos de todo, hermano. Usted tiene que mirar entre todos esos dones cuál es el suyo, para que lo ponga al servicio de Dios, al servicio de la iglesia. Eso es una bendición muy grande, amén. Ahora vamos a mirar los dones de poder. En este grupo es manifiesto el poder de Dios. Estos dones se deben ejercitar, deben ser provechosos para la iglesia.
Cuando se tienen estos dones, si no se usan, son retirados. Si una persona tiene el don de sanidad, pero no ora por los enfermos, se le quita. Porque ¿para qué? Dios no pierde el tiempo, amén. Y tiene que ser de provecho para la iglesia. Ustedes recuerdan que cuando Jesús sanaba a los enfermos, los mismos hermanos de él le dijeron, si usted hace todas estas cosas, ¿por qué no se da a conocer? O sea, le estaban diciendo, es ¿por qué no pone un letrero y dice sanidades a tanto, milagros a tanto? Porque la gente solo piensa en lo comercial. Que Jesús les contestó, no, ustedes no saben de qué están hablando, amén. En la 1 Corintios capítulo 12, versículo 7 dice, pero a cada uno le es dada manifestación del Espíritu para provecho, porque a este le es dada por el Espíritu palabra de sabiduría, y a otro palabra de ciencia según el mismo Espíritu, y a otro fe por el mismo Espíritu, y a otros dones de sanidades por el mismo Espíritu, a otro el hacer milagros, a otro profecía, a otro discernimiento de espíritus, y a otro diversos géneros de lenguas, y a otro interpretación de lenguas. Amén. Estos dones ya vienen con poder de Dios. Vamos a mirar la palabra sabiduría. ¿Qué significa? Son personas que van a hablar algo que Dios les dice que hablen de algo que va a pasar en el futuro, un evento. En parte es una profecía, pero tiene mucho que ver con el ánimo de animar a alguna persona. Amén. Generalmente los pastores van acompañados de ese don. Incluso ellos también sirven para advertirle a algunas ovejitas que se descarrían. Entonces uno le dice, mire, si usted va a hacer esto, y si usted hace esto, va a pasar esto, esto y esto. Y después, para que yo no tenga que decirle como yo le digo a la gente, yo se lo dije. Amén. Son acontecimientos que cuando son para la iglesia se hacen públicos, delante de toda la gente, pero cuando son personales, se llama a las personas aparte. Amén. Porque Dios no avergüenza a nadie. Amén. Uno tiene que ser muy sabio en eso. Ahora, la palabra de ciencia se llama también la palabra de conocimiento. La palabra de ciencia es parecido a pero es conocer cosas del pasado. Acuérdense, la palabra sabiduría es conocer algo del futuro y la palabra de conocimiento es conocer algo del pasado. Amén. Se trata del mismo procedimiento. Si es para la iglesia, se hace públicamente. Y ese también se usa para demostrarle a las personas que Dios todo lo ve, que Dios tiene el control de todo, y precisamente le dice eso para que se arrepienta y deje los malos caminos. Amén. Esta palabra también se usa cuando Dios quiere sanar personas, en campañas evangelistas, en servicios. Es cuando nosotros vemos, por ejemplo, que un pastor dice, o un predicador dice, hay una persona que le duele la espalda, el Señor lo va a sanar instantáneamente. Esa es una palabra de conocimiento. Amén. Entonces, esa palabra es tan poderosa que trasciende el tiempo y el espacio. Es decir, un pastor puede grabar hoy un video donde diga, hay una persona que tiene cáncer, el Señor lo va a sanar. Y ese video lo pone en 6 meses y una persona que lo esté viendo recibe esa palabra y es sanado instantáneamente. Yo quiero que ustedes sepan que cuando a mí el Señor me sanó a través de un pastor, Él lo hizo a través de este medio. Yo vi un video de un pastor que lo había hecho hacía como unos 3 meses atrás, y cuando lo vi yo tomé esa palabra para mí y el Señor me sanó instantáneamente, porque el poder de Dios trasciende el tiempo y el espacio, porque Dios tiene el tiempo y el espacio en sus manos. Amén. También puede ser usada por radio, ¿cierto? O predicas por televisión. Entonces, eso es lo que se llama palabra de conocimiento. Otro de los dones se llama fe por el mismo Espíritu, también se le llama el don de fe. Este don es muy escaso hoy en día, pero muy poquitico, es muy diferente a tener fe o a tener una medida de fe. Usted sabe que la fe va creciendo, la gente tiene una medida de fe y nosotros decimos que tenemos fe, y sí, tenemos un grado de fe. El Señor habla incluso de que el que tenga fe de tamaño de un grano de mostaza, que le dice a este monte, quítate de aquí para allá, y el monte se quitará. No, estas son personas que tienen una confianza absoluta y total a toda prueba, como la tenía el profeta Daniel, cuando él fue echado en el horno ardiente. Recuerden, cuando a Daniel lo echaron al horno ardiente, el rey le decía, que tu Dios te salve, y él dijo, sí, mi Dios me va a salvar, y así no me salve, pues me voy con él. Para mí morir es ganancia, vivir es Cristo, morir es ganancia. Amén. Entonces ese es el don de fe, que es muy rara la persona que lo tiene. Ahora vamos a mirar los dones de sanidades. Hay 2 grupos. Uno está conformado por evangelistas, pastores, profetas,
maestros, apóstoles y personas totalmente consagradas a Dios. Ellos tienen el don de sanidad, ellos oran por las personas y son sanados instantáneamente. Sí, eso puede ocurrir en servicios, en servicios de las iglesias, en campañas evangelistas, o puede darse el caso que en una reunión familiar esté una persona de estas y ore y la persona es sanada instantáneamente. Pero hay otro grupo que es para todos los cristianos. La palabra de Dios dice en Marcos 16 que todo el que crea echará demonios en mi nombre y pondrá las manos sobre los enfermos y serán sanados. O sea, esto es para todo el que cree. Amén. Se ora en el nombre de Jesús. Sí, y esta sanación puede ser progresiva. Algunas veces es instantáneo, pero la mayoría de veces es que se ora por la persona, queda la unción de la sanidad y en el curso del tiempo la persona es sanada. Amén. Estas personas, como ya los dije, pueden hacer milagros, echar demonios y profetizar en el nombre de Jesús. Pero el hecho que uno eche demonios y que ore por los enfermos y que sean sanados, o el hecho que uno profetice, no garantiza que uno sea salvo, hermano. Lo único que garantiza la salvación es tener a Cristo en el corazón, su gracia a todo momento pendiente de ella y ese deseo de purificarse y santificarse. Eso es lo que lo hace a uno salvo. Amén. Que tengan una relación permanente y constante con Dios. Amén. Y que se aparten del mundo y del pecado. Dice la palabra de Dios en Mateo 7:22. Muchos me dirán en aquel día: Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? Y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros. Entonces les declararé: nunca os conocí, apartados de mí, hacedores de maldad. Entonces, como verán, mire, son personas que le están diciendo: Señor, Señor, nosotros echamos demonios en tu nombre, nosotros profetizamos, nosotros echamos milagros. Él le va a decir: no, aparten de mí, hacedores de maldad. O sea, el hecho que tenían dones del Espíritu no estaban en purificación y en santificación. Porque vuelvo y repito, los dones del Espíritu no hablan de la persona, ni la honestidad, ni la rectitud de la persona. Hablan de la gloria de Dios para que no se dejen engañar por personas que piensan que porque tienen ese don, entonces muchas veces manipulan a otras personas. ¿Amén? Ahora vamos a mirar el don de discernimiento de espíritus. Hay también dos grupos de personas en este don. Amén. Unas que son las que disciernen el espíritu humano. O sea, son personas muy intuitivas. Generalmente los pastores están equipados con este don, porque eso ayuda a los pastores a reconocer qué clase de personas asisten al templo, quién está pasando por ataques demoníacos o emocionales, o quién se está alejando de Dios para ayudarlo a volver al rey. Y el otro grupo de personas son las personas que pueden ver ángeles y demonios, amén, en el área espiritual. Y si ven ángeles es para disfrutar de esas hermosas visiones. Y si son demonios es para reprenderlos y echarlos. Eso no es decir: uy, ese tiene un demonio, pero no, ese lo echa. Ahora, para echar un demonio la persona tiene que autorizarlo. Porque yo no puedo echarle a las malas un demonio a una persona. La persona primero tiene que renunciar al pecado y querer. O si no, yo no pierdo tiempo con esas personas. Amén. Entonces, porque hay demonios que están influenciando a las personas y uno puede ver cuando una persona está siendo influenciada por un demonio. Entonces uno le dice: venga, oramos por ti, quiere que ore por ti. Si la persona quiere renunciar a su pecado, es libre. Si yo oro por esa persona, pero la persona no renuncia a ese pecado, ese demonio no se va, él sigue ahí con él. Ahora, algunas personas de estos grupos pueden sentir los olores nauseabundos y azufrados de los demonios cuando están saliendo las personas o cuando llega a algún sitio donde hay demonios territoriales. Entonces hay unos olores inmundos, ¿sí? Y son olores feos. Hay personas que cuando uno está orando por ellos comienzan a oler horrible, pero eso solamente lo huelen las personas que tienen ese discernimiento. Entonces, entre las personas que tienen este don, eso se le llama el trabajo sucio espiritual. Porque no es nada agradable estar viendo demonios ni tampoco estar oliéndolos. Amén. Otro de los dones del Espíritu es el diverso género de lenguas o el don de lenguas. Eso es uno de los dones. Son personas que cuando hablan, no importa qué cantidad de personas de otros países estén presentes, todos le oyen en el mismo idioma. Sí, todos de manera sobrenatural escuchan en su propio idioma, como sucedió en el día del Pentecostés. Vamos a mirar en Hechos capítulo 2, versículo 5. Dice: moraban entonces en Jerusalén judíos, varones piadosos de todas las naciones bajo el cielo, y hecho este estruendo se juntó la multitud y estaban confusos porque cada uno les oía hablar en su propia lengua. Y estaban atónitos y maravillados diciendo: mira, ¿no son galileos todos estos que hablan?
¿Cómo pues les oímos nosotros hablar cada uno en nuestra lengua en la que hemos nacido? Entonces, como verá, la persona habla, pero todos lo escuchan en su propia lengua. Es algo sobrenatural. ¿Sí? Este don generalmente se le da más que todo a los misioneros. Se les dio en esa época a todos los apóstoles porque el Señor les dijo, id por todo el mundo, lleva el evangelio. No había tiempo de estudiar ninguna clase de idioma. Sí, y sobre todo hoy en día se le da a las personas que están evangelizando en la selva, cuando llevan a tribus desconocidas, con lenguas desconocidas, ellos de manera sobrenatural pueden hablar y los indios, los indígenas les reciben en su propio idioma, amén. Esto es diferente a hablar en lenguas, amén, muy diferente, porque en este caso ellos, en el caso de hablar en lenguas, es que uno habla a Dios y nadie le entiende, amén. Dice en la 1 Corintios 14, porque el que habla en lenguas no habla a los hombres sino a Dios, pues nadie le entiende, aunque por el Espíritu habla misterios. Entonces vemos bien claro acá, que el que tiene el don de lengua habla a los hombres y todos le entienden. El que ora en lenguas habla a Dios y nadie le entiende. Entonces para eso se necesita el siguiente don que se llama el don de la interpretación de lenguas. Estos interpretan a los que oran en lenguas. Se trata es de interpretar, no de traducir. Una cosa es interpretar, como cuando se interpreta un sueño, a traducir, que es muy diferente. Una cosa es traducir del inglés al español y otra cosa es interpretar un símbolo o interpretar un sueño. Amén. En la 1 Corintios 14 dice, si alguno habla en lengua extraña, sea esto por 2 o a lo más 3, y por turno y uno interprete. Entonces ahí vemos que es cuando se necesita que una persona tenga el don de la interpretación de lenguas. Entonces, amados hermanos, ya conociendo la variedad de dones que tiene el cuerpo de Cristo, porque Dios nos equipa para hacer el trabajo, y que Dios repartió, tenga la plena seguridad que usted tiene alguno de ellos. Algo de lo que aquí se habló, usted lo tiene, hermano, si usted es un cristiano nacido de nuevo. Amén. Entonces reconozca cuál es el que tienes y póngalo al servicio del Señor. Y usted va a ver que la bendición te va a alcanzar, hermano. Usted va a vivir una vida con propósito y va a dar fruto. Y por lo tanto usted va a sentir el gozo y la paz que Dios nos da, que Él es el único que nos puede dar eso, amén. Entonces, con nosotros conociendo todas estas cosas, analicemos, yo quizás tengo este don, yo tengo esta habilidad, voy a ponerla al servicio de Dios, voy a dejar de ser egoísta. Y si usted lo hace, tenga la plena seguridad, hermano, que Dios lo va a bendecir de manera sobreabundante, amén. Entonces, esta era la palabra que el Señor tenía para nosotros hoy. Ya parece que el 27, sábado 27 de febrero nos comenzamos a reunir a las 5 de la tarde. El siguiente día, que es el domingo, tenemos un servicio a las 9 y otro a las 10:30. Yo les volveré a mandar los links para que se inscriban. Si usted no sabe manejar lo de los links, venga de todas maneras, que aquí le abrimos campito, porque también con todo el tiempo que ha pasado, mucha gente ya se acostumbró y les dio pereza ya venir a la iglesia y se acostumbraron a sus casas. Y también otros lo hacen por cuidarse. Y está bien que uno se cuide, hermanos. Entonces, voy a orar por ustedes, Padre Santo, en el nombre de Jesucristo. Yo bendigo a cada persona que está viendo este video. Yo oro para que hayan entendido, Señor, y para que tú les recuerdes cuál es el don que ellos tienen, para que ellos lo pongan a tu servicio, para que tú los puedas bendecir de manera sobreabundante. Yo oro a todos aquellos que se están apartando y están endureciendo el corazón a causa del pecado. Ayúdalos, ten misericordia de ellos, en el nombre de Jesucristo. Yo los bendigo, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Que el Señor nos continúe bendiciendo mucho, hermanitos. Buen día a todos, amados hermanos. Qué gusto y qué placer podernos congregar juntos en familia a recibir la palabra de Dios con poder y autoridad que transforma nuestras vidas. Quiero que compartamos por favor este texto en Salmos capítulo 103, versículo 13. Como el Padre se compadece de los hijos, se compadece Jehová de los que le temen, porque Él conoce nuestra condición, se acuerda de que somos polvo. El Señor conoce todas nuestras debilidades, nuestras culpas, conoce todas nuestras falencias, pero Él también conoce nuestras fortalezas, conoce nuestra intención del corazón. Entonces Él lo que quiere es que nosotros vengamos a Él a pedirle perdón por nuestros pecados y que Él pueda potenciar en nosotros todas las cosas buenas que hay en nosotros, que
que estas cosas malas, estas debilidades, el Señor pueda tratarlas a través de su Espíritu en nuestras vidas. Y solo es posible a través de recibir a Cristo Jesús en nuestro corazón. No podemos seguir peleando solos. Necesitamos la ayuda de nuestro Señor en nuestras vidas para poder ser victoriosos y alcanzar la vida eterna. Entonces yo te pido que hagas esta oración conmigo. Si nunca la has hecho, no has hecho una confesión de fe para recibir a Jesús y que tus pecados sean perdonados, este es el día para hacerlo. Tal vez lo has hecho muchas veces, pero no has tomado una decisión radical del corazón. Este es el día para hacerlo. Entonces vamos todos juntos como familia a hacer esta oración. Repite conmigo: Señor Jesucristo, confieso que soy pecador. Perdóname y límpiame con tu santa sangre. Estoy arrepentido y te reconozco como mi único Salvador. Entra en mi corazón. Te entrego el control de mi vida. Toma mis problemas y mis enfermedades y rompe toda clase de maldiciones. Renuncio a Satanás y a sus obras y prospérame emocional, sentimental y espiritualmente. Escríbeme en el libro de la vida y no me borres jamás, y séllame con el poder del Espíritu Santo. Gracias, Señor. Amén. El Señor espera que nosotros tengamos una comunión con Él diariamente. No puedes conocer a una persona solo si la ves de vez en cuando. Es necesario que tengamos esta relación con nuestro Señor a través de la oración, y Él habla con nosotros a través de su palabra. Por eso es muy importante congregarnos o asistir a un grupo familiar, o que tengamos alguna forma de poder entrenarnos en la palabra de Dios. Entonces les animamos a que se contacten con nosotros o a través de las familias, y también pues que diariamente tomes tu Biblia en oración. Cualquier inquietud pues estamos prestos, como el Señor nos permita servirles. Un abrazo para todos mis amados hermanos, el Señor les bendiga. Maranata, el Señor viene pronto, preparándonos como una iglesia limpia, sin mancha y sin arruga. Un abrazo para todos, Dios les bendiga.